tal? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Gracias por estar aquí nuevamente y regalarme unos minutitos de su valiosísima atención. Hoy les traigo un tema crocante, y yo le llamo crocante porque hace mucho ruido con muy pocas nueces, como diría Shakespeare. Y tiene que ver con la industria de la felicidad, el desarrollo personal y todo lo que alimenta este fenómeno. Como ya saben, el tema de la psicología popular o pseudopsicología hace que me brinque el ojo, cuando veo cómo, en lugar de hacer uso correcto de la ciencia más importante, ¿cómo es posible que, como debiera ser, la ciencia no esté al servicio de las personas y por el contrario se tergiversa para lucrar con las necesidades más básicas? Pero eso lo hacen personas sin códigos de ética. Y es así como surgen las absurdas industrias millonarias e incluso las sectas. La ciencia, nos guste o no, nos ayuda a generar nuevos conocimientos, mejora la educación y aumenta la calidad de vida. La investigación científica ha producido beneficios sociales sustanciales, pero también ha planteado algunas dudas éticas inquietantes. Y ahora que estará de moda la película Oppenheimer, el arrepentido padre de la bomba atómica, hay que aprovechar para recordarnos por qué son tan importantes los códigos de ética. La ciencia puede tener un lado luminoso, pero también un lado oscuro. La ética es uno de los pilares fundamentales del ejercicio de cualquier profesión. Hoy por hoy, la supuesta ciencia de la felicidad controla nuestras vidas en gran medida. Todos tenemos en nuestras casas al menos un libro fruto de este embuste. El secreto más grande, el secreto del secreto, cómo entender el secreto, lo que nadie te dijo del secreto y resumen del secreto, por si no lo quieres leer. El Secreto es uno de los libros de autoayuda más vendidos de la historia. Comenzó a esparcir su infinita sabiduría desde el 2006. La casa del libro todavía lo anuncia como uno de los libros más deseados de la historia y yo me pregunto, ¿dónde quedan las 50 sombras de Grey? Al menos no figura entre los libros más leídos, porque una cosa es ser comprado y otra leído. ¿Saben de qué estoy hablando? Está empezando a embargarme el sospechosismo. Y ya que hay muchas teorías personales, métodos poderosísimos creados al vapor, ahí les va mi teoría. Lo que se vende como psicología, terapia, sanación, desarrollo, crecimiento, autoconocimiento, motivación, todo eso que sin duda ustedes ya conocen gracias a las redes sociales, más bien me suena como a manipulación, porque lleva a las personas a un eterno infantilismo, pensamiento mágico y muy poca capacidad de pensar de forma crítica, de analizar, de reflexionar y de no caer en el fanatismo, porque si el cliente piensa, pues se nos cae la venta. Mientras más intensa es la emoción, menor es la capacidad de razonar. Richard Feynman decía, hay que tener la mente abierta, pero no tanto como para que se te caiga el cerebro. Carl Sagan cita a Feynman en su libro El mundo y sus demonios. Hacer que las personas consumamos cualquier cosa tiene su ciencia. La psicología del consumidor es básicamente la psicología en el terreno de la investigación de mercados. En otras palabras, es el estudio científico de hábitos, actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones en general que determinan la conducta de compra de un producto. Es la evolución de aquella investigación motivacional tan propagada en los Estados Unidos a partir de los años 40. En esa época se funda la Social Research en Chicago y posteriormente el Institute for Motivational Research. La orientación de estos dos centros era eminentemente psicoanalítica. Más adelante comprenderán por qué es importante que empecemos a sospechar sobre la hedionda influencia del psicoanálisis en todo lo popular y también lo junguiano. En aquel entonces, el psicoanálisis era lo mainstream, como lo es hoy la inteligencia emocional. El objetivo de estos dos institutos era conocer no solo los motivos conscientes, sino también los inconscientes que ponen en marcha el comportamiento del consumidor. Los años 40, como les mencionaba, ya era una época en que las ideas freudianas estaban en boga, por lo que era natural que un enfoque de esta naturaleza tuviera gran acogida, y de hecho se empezaba a aplicar sin que tuviera evidencia. Antes se buscaba manipular al consumidor mediante la publicidad subliminal. Recordemos aquel evento de 1957 en donde un investigador de mercados convoca una rueda de prensa en Nueva York y sorprende con sus fuertes declaraciones. Este comparte que durante la proyección de una película había mostrado varias veces las frases
beba Coca-Cola y coma palomitas de maíz, a una velocidad tan rápida que las personas no podían leerla conscientemente y que las ventas de esos productos aumentaron considerablemente. A esto le llamó publicidad subliminal. Más tarde se descubrió que su experimento era un fraude, pero la semilla ya se había plantado. Aunque hubo varias campañas importantes que se apoyaron en este concepto, la publicidad subliminal no es una fórmula mágica para influenciar en los consumidores. Con el paso del tiempo, gran parte de estas investigaciones cambia su enfoque y se centra en el estudio de la imagen, que está relacionado con el estudio de la percepción. Las personas que quieren vender un producto entonces utilizan el hecho de que los seres humanos tendemos a percibir aquello que queremos. Recordemos que la escuela de la Gestalt abrió paso a lo que más adelante sería la revolución cognitiva. Esto ya no era psicoanálisis, era, como les decía, la escuela de la Gestalt. Muchas de las leyes de esta escuela se encuentran reflejadas todavía en la mercadotecnia: ley de figura-fondo, ley de la buena forma o pregnancia, etc. La evaluación de la personalidad del consumidor tuvo varios enfoques. Por una parte, se estudiaban los rasgos de personalidad que posee el consumidor de un determinado producto, y por otra se investigaba acerca de la imagen que él posee de sí mismo, sus valores, el tipo de motivo por el que especialmente se rige su conducta y, ojo, los rasgos de personalidad deseados. Por favor, recuerden esto, porque además tiene que ver con el algoritmo de las redes sociales. Los hábitos del consumidor también son importantes. El estudio de los hábitos corresponde a la aplicación de la psicología del aprendizaje. Podría dividirse este estudio en dos grandes campos: la evaluación de lo que has aprendido del consumidor y lo que debe enseñársele. Los estudios en este campo giran alrededor de conocer cuáles son los rituales de uso y compra de un producto. La enseñanza, por su parte, ha tenido que ver más con la publicidad, por aquello de lo que se le tiene que enseñar al consumidor. Por ejemplo, de los años 20 a los años 60, la industria tabacalera anunciaba que fumar era beneficioso para la salud, que era algo elegante, de clase, y era recomendado por figuras públicas como actrices, actores e incluso médicos y dentistas. La sociedad aprendió que fumar era bueno. Probablemente esta práctica te suene. Todavía se utilizan figuras públicas para vendernos productos que en realidad son una basura, e incluso se aplica en la política. El esfuerzo por entender al consumidor ha llevado a estudiar su forma o estilo de vida. Sí, nuevamente mencionamos a Alfred Adler, de quien ahora sí les voy a hablar con más detalle, pero un poquito más adelante, para que entiendan por qué me gusta tanto. Además, lo vamos a poner frente a su oponente, el psicoanálisis. La psicología individual nos ayuda a comprender de alguna forma que estos libros como El Secreto e Inteligencia Emocional, entre millones más, y otros conceptos de la pseudopsicología, no son más que un producto comercial que lucra con nuestras necesidades más básicas, necesidades innatas del ser humano, tanto como respirar y alimentarse, procurarnos algo mejor. Pero ya llegaremos a ese punto. La publicidad emocional es aquella que apela a las emociones de los consumidores para incentivarlos a adquirir ciertos productos. Cuando compramos, no siempre obedece a una decisión racional. También involucra una buena parte emocional y conductual. Los mensajes emotivos están diseñados para llegar a una determinada parte del cerebro, el denominado neuromarketing. Este estudia el proceso de compra y el proceso de toma de decisiones de los consumidores o posibles consumidores antes de comprar, mientras están comprando y, por supuesto, después de haber hecho la compra. Recordemos que la conducta se estudia para predecir conductas o comportamientos futuros. Y aquí tiene que ver menos el inconsciente. Se estudia la conducta observable y medible. Mientras el psicoanálisis terminó siendo absorbido por la cultura popular, el conductismo tenía como base el mecanicismo que estaba impregnado en todas las ciencias. Como dato rápido, les cuento que John Watson, padre del conductismo, intentaba demostrar que todos los fenómenos psicológicos, incluso las motivaciones inconscientes de las que hablaba Freud, son el resultado del condicionamiento.
Podríamos pensar que quienes hemos adquirido el libro Inteligencia Emocional nos hemos sentido aliviados al ver que existe otra inteligencia que igual sí podemos dominar, porque al IQ le quedamos debiendo. Y esto puede ser una autopercepción distorsionada, derivada de un obsoleto sistema educativo que obedece a la creencia irracional que todos aprendemos igual y que todos tenemos o debemos tener las mismas capacidades o aptitudes. Hace un momento mencioné rasgos de personalidad deseados. ¿Quién no quiere verse a sí mismo como una persona inteligente? Y mejor aún, que te lo digan. Mira qué buena inteligencia emocional, comentan las personas cuando ven al artista que es entrevistado por Jordi platicando sobre cómo ha superado los obstáculos de la vida. Venta y emoción son un binomio perfecto. Las emociones son armas de persuasión. Si queremos manipular a alguien por medio de las emociones, primero debemos disminuir el uso de la parte prefrontal, donde se alojan las funciones ejecutivas, es decir, las actividades mentales más complejas como planificación, toma de decisiones, establecimiento de metas, organización, inicio y finalización de tareas, automonitoreo, anticipación, etc. Es muy fácil manipular. Produces pánico o estrés para que disminuya la capacidad de pensar. La psicología experimental ha realizado investigaciones sobre cómo cuando la gente se siente insegura puede afectar en su autoconcepto y por ende su desempeño. Se realizó un experimento donde se provocó la emoción de los participantes. Se les asignó un rompecabezas con la indicación de que era muy sencillo resolver. Lo que ellos no sabían es que no eran los mismos rompecabezas. El de uno de los participantes estaba manipulado, lo que en investigación se denomina grupo experimental y grupo control. El grupo experimental es aquel que es expuesto a la condición, variable o estímulo experimental, y el grupo control es aquel que es utilizado para propósitos comparativos, es decir, no es expuesto a la condición, variable o estímulo experimental. El grupo experimental, es decir, aquellos que tenían el rompecabezas manipulado y que era imposible resolver, al notar que el otro participante terminaba sin ningún contratiempo mientras ellos seguían batallando, empezaba a ponerlos nerviosos. Y ahí es donde comienzan a ganar terreno las emociones. Los participantes del grupo experimental manifestaron sentirse desconcertados, tontos, humillados, frustrados, impotentes y que incluso dejaron de creer en ellos mismos y en su capacidad. Cuando nos vemos enfrentados en repetidas ocasiones a determinadas situaciones en donde nuestros actos no generan ningún cambio por más que lo intentemos, experimentamos impotencia, pues nos sentimos incapaces de hacer algo al respecto. Por lo tanto, decantamos por mejor no hacer nada. Y en caso de que nuestros actos sí hayan tenido que ver y el resultado sea favorable, pensamos que fue por el azar, que fue por el destino y que nosotros no tuvimos ninguna influencia. Los participantes del grupo control manifestaron sentirse cada vez más capaces, lograron concentrarse cada vez mejor y su autoconcepto y seguridad mejoraban en cada intento. Esto lo vemos todos los días en el trabajo y en cualquier actividad. Los objetivos inalcanzables o la exigencia nos ponen en situaciones similares. Las emociones pueden llegar a dominar nuestro comportamiento, sobre todo en momentos de estrés o que creemos que nos sobrepasan. Lo que manifestaron los participantes del grupo experimental en psicología se denomina indefensión aprendida. El estudio de las emociones es un poquito más complejo de lo que aquí de forma muy general pretendo compartirles. Sin embargo, hay que resaltar que las emociones no surgen de la nada. Muchas veces no somos capaces de distinguir entre lo que estamos pensando o estamos sintiendo. El modelo cognitivo postula la influencia de los pensamientos sobre las reacciones emocionales y comportamentales. Si no hemos tomado terapia cognitiva, es más sencillo para nosotros advertir que nuestro estado de ánimo ha cambiado o que estamos experimentando sensaciones corporales asociadas a efectos negativos, y pocas veces nos preguntamos qué está pasando por nuestra mente en esos momentos. Los sentimientos de las personas están asociados con su forma de pensar e interpretar una situación. No es la situación misma la que determina en forma directa lo que sentimos. Es por ello que no todos reaccionamos igual ante una misma situación. La respuesta emocional está condicionada por la percepción de la situación.
En terapia cognitiva se busca desarrollar en las personas la metacognición, la habilidad de pensar en lo que pensamos. Metacognición, también conocida como teoría de la mente, es la capacidad innata de las personas para comprender y predecir nuestra conducta y la de las personas a nuestro alrededor. Hace referencia a todos los procesos cognitivos, como el hecho de pensar sobre el propio pensamiento y aprender a regularlo. Sí, esos procesos cognitivos que tanto desprecia Goleman. Los seres humanos somos fácilmente manipulables a través de nuestras emociones. Quizá por eso es mucho más fácil hacer pensar a la población que son seres 100% emocionales y que hay que alfabetizarlos emocionalmente, ya que su cociente intelectual no es relevante. Con su libro, Goleman nos comienza a adoctrinar, nos asegura que el IQ solo contribuye en un 20% para alcanzar el éxito, por lo que no es tan importante, y que el 80% restante se logra aplicando su teoría. Ser inteligentes emocionalmente garantiza el éxito en la vida y Goleman en su libro lo asegura, que vende humo. Y ojo, él está hablando de IQ, no de inteligencia. Esto ya es manipular el discurso porque no son lo mismo. Por el momento vamos a aclarar qué es IQ. Más adelante les voy a platicar sobre inteligencia y las teorías de inteligencia. El IQ es un estimador de inteligencia general, ya que algunos autores consideran que el cerebro humano es lo suficientemente complejo como para no poder medir la inteligencia como un único factor, como lo que sí hace o pretende hacer Goleman con su inteligencia emocional. El IQ se considera que tiene un valor predictivo en términos de rendimiento académico o laboral. Ellos no están diciendo que el IQ es la clave del éxito. Los que esparcen esta idea son los amantes de la pseudopsicología. Y precisamente este libro es uno de sus estandartes. La inteligencia emocional es como una ballena que trae sus rémoras y estos son los entrenadores de vida, que están ávidos por entrenarte tus emociones, por cuidar tu salud emocional como si esto fuera algo diferente de la salud mental. Bueno, en su mente sí lo es. En la portada del libro, que es un bestseller mundial, dice: ¿por qué la inteligencia emocional es más importante que el cociente intelectual? Ya vimos que IQ e inteligencia no son lo mismo. Primer error del señor Goleman, que por cierto también desconoce quiénes son las mentes más influyentes de este siglo: Steve Jobs, Stephen Hawking, y no precisamente por su inteligencia emocional. Ahora, si vamos a hablar de personalidades exitosas, sea quien sea, podríamos hablar incluso de las Kardashian, que ellas tampoco hacen una gala de su inteligencia emocional, pero no queda duda que saben lo que es el éxito. Desde hace más de 17 años, Goleman ha hecho un excelente trabajo vendiéndole al mundo su inteligencia emocional. Muchos conocemos su discurso. Lo que realmente importa a la hora de determinar el éxito, la felicidad y la personalidad, así como lograr metas a largo plazo, es poseer ciertas aptitudes emocionales, refiriéndose a lo que él llama coeficiente emocional, y no a las habilidades meramente cognitivas que se miden con pruebas de IQ convencionales. Eso dice Goleman. Ojalá que el señor escuchara este video porque voy a destrozar su teoría. No es cierto. Simplemente voy a dar algunas razones por las cuales me parece una tontería dañina y que incluso se convierte en un problema de salud pública. Justo así como lo he hecho con las personas tóxicas de este señor Stamateas. De verdad que uno llega a dudar si realmente estudiaron psicología o qué tipo de psicología estudiaron, porque hoy hay muchísimos tipos. Otro que le metió un gol millonario a la pseudopsicología. Goleman es ambicioso porque está afirmando que su teoría es el camino al éxito, la felicidad y que determina la personalidad. Esto es una estupidez. Muchos teóricos de la psicología científica, señores teóricos de la psicología científica, se están retorciendo en su tumba. Es como decir que la grafología es una ciencia y que determina la personalidad. El concepto original de inteligencia emocional fue creado por los psicólogos Peter Salovey y John Mayer, pero Goleman más adelante lo toma prestado, lo desfigura, lo transforma en algo prácticamente irreconocible. Salovey y Mayer decían que la inteligencia emocional es la capacidad de monitorear los sentimientos y emociones propias y ajenas, discriminarlas y utilizar esta información para guiar el pensamiento y la acción. La inteligencia emocional se ha convertido en un collage de fenómenos heterogéneos que no necesariamente encajan
y que corren el riesgo de desprenderse en cualquier momento. Pero nada de esto ha sido impedimento para que la generación amante de la pseudopsicología se haya infatuado con ella más de la cuenta. Como decía, es su estandarte. En círculos empresariales para los que fue creada, la inteligencia emocional se ha convertido en una verdadera ciencia aspiracional, un discurso que gira en torno de la conciencia de uno mismo, los valores auténticos y la sensibilidad interpersonal. Parece directamente sacado de las ideas humanistas y se basa también en la tendencia actualizante y el desarrollo personal. Una búsqueda de la mejor versión que se convierte en un cuento sin fin, alimentando nuestra insatisfacción con nosotros mismos. La enfatizan, la agudizan, viven de hacerte creer que necesitas cambiar y que necesitas la motivación enfrascada que ellos venden porque tú ya no eres capaz de producirla. Diciéndolo claramente, la inteligencia emocional no es una teoría de las emociones, no es psicología de las emociones, no se basa en el estudio de las mismas. Es una teoría de la inteligencia que pretende ser la fórmula del éxito y ese ha sido su éxito, pero al mismo tiempo su fracaso porque no tiene evidencia científica. El libro Inteligencia Emocional no se ha vendido porque su contenido valga oro, sino por la fantasía que vende. No es conveniente que las personas cuestionen, sino que tomen una teoría como una verdad absoluta y se bañen en su sabiduría cada día al despertar para que todo les salga bien y que sus emociones no les jueguen una mala pasada, porque ellos ya no son capaces de controlarlas. La psicología popular tiene que limitarse a usar ideas que no solo capturan la imaginación de la gente, sino que evitan exigirle demasiado intelectualmente, a fin de llegar a una audiencia más extensa. Yo también he caído. Teorías y preceptos científicos se modifican para que se empalmen con los objetivos y los sistemas de creencias y valores de los gurús de la autoayuda. La psicología popular se alimenta de todo aquello que es natural en el ser humano y lo convierte en algo comercial. Es una vieja técnica de venta, conocer los deseos del cliente y hacerle sentir que lo carece y ofrecerle una solución. La pseudopsicología nos ofrece aparatos para arreglar y acicalar nuestras vidas, editarlas de modo que sean más agradables. Nos animan a convertirnos en unos narcisistas ególatras, en adolescentes eternos que apenas si se percatan de que hay un mundo fuera de ellos. Así reza la sabiduría popular terapéutica. Primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. Enamórate de ti. ¿Acaso no debería sorprendernos que casi nunca tomamos en cuenta a los demás? Existe una infinidad de volúmenes que nos enseñan a desarrollar nuestras habilidades sociales para ser amigos e influenciar en las personas. ¿Cuántos libros hay que nos digan cómo ser buenos amigos, qué actitudes tiene una persona altruista o cómo ser útiles en nuestra comunidad? Si todo el tiempo nos concentramos únicamente en nuestro propio perfeccionamiento y crecimiento, en mejorar nuestras vidas, estaremos condenados a vivir en un estado perpetuo de infantilismo egocéntrico. Ya no somos capaces de experimentar emociones displacenteras. Si nos sentimos infelices, tristes, tímidos, asustados, de inmediato pensamos que algo no está bien con nosotros y que tenemos que hacer algo para aliviarlo de inmediato. Nos estamos haciendo menos tolerantes a las emociones displacenteras, mal llamadas negativas, y buscamos cualquier cosa que nos saque de ese estado emocional porque no sabemos cómo gestionarlo. Debemos estar felices, motivados, entusiasmados. No nos es posible pensar o aceptar que estas experiencias, como válidas, nos pueden enseñar algo en la vida. La pseudopsicología tiene todo lo que necesitas para sanar. Hoy todos quieren sanar, todos necesitan sanar. Y probablemente pienses, bueno, ¿y qué tiene de malo sanar? Probablemente tú tienes muy claras las cosas y no seas el objetivo de esta industria, pero piensa que hay muchas personas en un estado de vulnerabilidad y necesidad que necesitan otro tipo de intervención, otro tipo de ayuda y que caen fácilmente, sobre todo cuando en su desesperación son capaces de hacer cualquier cosa con tal de ya no sentirse tan mal. Sabemos que las redes sociales han llegado a tener el poder de hacernos sentir miserables, porque todo ahí es perfecto y parece alcanzable. ¿Cómo? ¿Tú no has podido? Hay personas adictas a escuchar todos los días frases que les digan eres merecedor, eres valioso. Eso no es sano psicológicamente. Incluso llegamos a señalar como mediocre a aquel que dice
yo estoy bien con mi vida así como está. Y si no está bien, bueno, voy a tratar de resistir y sobrellevarlo porque tengo claro que en la vida no todo es perfecto y a veces tenemos que aguantar algunas cosas que no nos gustan. Todos los días tenemos la gran presión de ser perfectos, de tener metas, de alcanzar objetivos, de mejorar, de desarrollarnos constantemente, de ser asertivos, creativos, multitask, de fluir mejor con los demás, de ser inteligentes emocionalmente. Y solo decirlo es cansado. La superación personal ya es una obligación. Y no es lo mismo decir todo podría ser mejor a todo debería ser mejor. La fuerza de los sentimientos de displacer está estrechamente relacionada con la importancia del deseo. Pensar que todo podría ser mejor es una creencia racional, pero pensar que todo debería ser mejor es una creencia irracional. Desde el enfoque de Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva conductual, las creencias irracionales se diferencian por dos características. Son absolutas o dogmáticas por naturaleza y se expresan como tengo que, debo, debería, estoy obligado. Provocan emociones displacenteras que interfieren en la persecución y obtención de metas, generando ansiedad, depresión, culpa, miedo. Es irracional pensar que en un taller o reto de unos cuantos días vas a lograr cambiar aquellos hábitos que representan un obstáculo para alcanzar tus objetivos y no considerar el entorno, el contexto. Y aunque no nos guste, la política, la economía, la desigualdad, vivir en un país tercermundista también tiene que ver. Ellis nos dice que las creencias irracionales son la base de conductas disfuncionales como aislamiento, alcoholismo, abuso de sustancias tóxicas, procrastinación, entre otras. El significado de autoayuda es ayuda que una persona se presta a sí misma para superar una situación personal que le afecte psicológicamente. Realmente, ¿quién acude a la ayuda que se puede dar esa misma persona? Y no buscarla en ese sinfín de libros que lo único que van a terminar haciendo es confundirlo y muy probablemente se va a sentir peor. Todos esos libros son ayuda psicológica light o descafeinada generalizada, donde todos caben y donde cualquier persona te puede terapear. Cualquier persona te puede ayudar a sanar tus heridas de la infancia, con las que también saben que estoy en guerra, porque lo único que hacen es patologizar los efectos de crianzas deficientes. Y los latinos no somos un ejemplo de crianza respetuosa. La tarea de estos es hacer poderosa la industria de la felicidad, el desarrollo y la sanación. El problema es que hacen pensar que con solo esa lectura, ese taller o aplicando los poderosísimos consejos que ahí comparten, la persona va a solucionar su problema psicológico, así como lo hace Goleman, con el que no he terminado. Anuncios del tipo programa tu mente para alcanzar tus sueños, hackea tu mente, reprograma tu mente, engaña a tu cerebro. Es humo que adormece al consumidor de estos productos. Alfred Adler, a quien siempre menciono, nos habla de un deseo de superación y desarrollo que es inherente al ser humano y que cada uno de nosotros es diferente. Buscar estar mejor es algo innato y lo buscamos de forma consciente. El verdadero secreto es que las fórmulas para el éxito son personales y la verdadera inteligencia radica en lograr tus objetivos sin pisotear a los demás. ¿No sería oportuno empezar a cuestionar qué tan ético es que en primer lugar nos hagan sentir miserables con nuestra propia vida para entonces hacernos creer que ellos tienen eso que necesitamos para mover nuestros mediocres traseros y empezar a tener mentalidad de tiburón? Porque en lugar de ser simples empleados, deberíamos estar echados en un camastro en Bora Bora mientras nuestro dinero se reproduce solo. Nos hacen sentir miserables para luego decirnos cómo amarnos y cómo ser felices. Decirnos que han encontrado el hilo misterioso de la vida, esa fórmula secreta para alcanzar el éxito, el bienestar, la sanación, la juventud, la abundancia, es propaganda engañosa. La industria de la felicidad y el desarrollo personal es estúpidamente millonaria. Y miren, no estoy diciendo que está mal una pequeña dosis de motivación de vez en cuando, pero hacerlo negocio, a base de hacerte sentir miserable, ya son otras palabras.
Y hasta aquí voy a dejar este video. Créanme que todavía hay mucho que contar, pero lo voy a ir dosificando para que sea un poquito más ligero. Y les agradezco muchísimo que llegaran al final. Si les pareció interesante, regálenme un like o compártanlo. Si tienen algo que comentar, alguna experiencia o su opinión, pues también es bienvenida. Les agradezco muchísimo. Bye bye.